Entonces, recalco de que después de una de las presentaciones, de una de las diapositivas, tenemos tiempo para poder opinar sobre el tema. Y esto les va a aparecer a ustedes reflejado en el curso como actividad directa. Esa participación que ustedes tienen acá. Entonces, lo tomamos en cuenta, por favor, para poder ir participando en esta presentación. Tenemos acá entonces los niveles de la administración dentro de lo que se refiere la administración educativa. Tenemos un nivel meso, micro y macro. Se refiere a lo que viene a continuación. El planeamiento, que se denomina como planeamiento a aquel proceso metódico que se diseña con la misión de lograr un objetivo, poniéndolo en términos más simples, lo que hacemos en el PEI, que ya lo hemos comentado, que es una planeación o planificación que se presenta como un producto, como un proyecto final, como institución educativa. Dentro de esos niveles tenemos entonces el meso, micro y macro. El primer nivel tenemos la concreción del currículum o macrocurrículum. Dejo acá para que leamos el contenido de este primer nivel y que podamos participar, podamos opinar sobre este primer nivel. La concreción curricular. Así lo podemos denominar en dos palabras. Concreción curricular. Es el que proviene de las políticas del Ministerio de Educación y Cultura. Incluye orientaciones didácticas y de evaluación con la finalidad de guiar a los profesores en el ejercicio de la práctica, pero sin sustituirles en la toma de decisiones educativas en los establecimientos escolares y en las aulas. Dichas y establecidas estas orientaciones ponen de relieve el hecho de que el proceso de desarrollo solo es posible si el alumno participa activamente en la construcción del conocimiento y recibe las ayudas adecuadas. La concreción curricular se lleva al final a cabo conociendo el contexto y adaptando esos contenidos curriculares a la realidad que vivimos en el contexto local. A eso se refiere el primer nivel de concreción curricular del macrocurrículum, porque el macrocurrículum es en este caso el CNB. El CNB nos viene a guiar qué es lo que tendríamos que estar desarrollando con nuestros estudiantes. Pero ese CNB tenemos que contextualizarlo y estas palabras ya las hemos utilizado otras veces en otras sesiones. Contextualizar ese currículo. Entonces, cuando hablamos de concreción curricular, se trata de agregar contenidos de la comunidad, del contexto, del lugar donde se encuentra la institución educativa, del lugar donde se está trabajando ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin dejar a un lado, por supuesto, ese macrocurrículum, el CNB, que es el que nos va dando la pauta, que es el que nos va guiando sobre qué contenidos son los que debemos estar desarrollando. Entonces, después de esta presentación, de esta diapositiva, vamos a dejar el tiempo para la opinión de cada uno de ustedes, porque la concreción curricular no solamente se refiere a esas dos palabras, se refiere a un montón de actividades, a muchas actividades que deben realizarse para poder llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que el estudiante no crea o no se vaya a un campo ilusionario que le está enseñando contenidos que no tienen nada que ver
con la vida real de él en la comunidad. Entonces la concreción curricular es llevar esos contenidos del macro currículum del CNB a contextualizarlos en la comunidad. Veo ya algunas manos levantadas. Teníamos entonces a el profe José Leonel, que levantó primero la mano, después señor Grace. Les escuchamos. Buenos días, licenciado. Solo por respeto, fíjese que creo que antes de mí la levantó el señor Helen. Gracias, profe. Había manos levantadas, señor Helen. Ah, perdón, es que es el color el que yo no distingo. Ahí se lo voy a poner en otro color entonces. No tenga Señor pena. Helen, fíjese que lo mismo me pasó con Fíjese señor que... Mónica la vez pasada. Entonces igual, disculpe. Gracias, profe. Fíjese de que sí es, por ejemplo, en el CNE podemos encontrar nosotros que tenemos, en este caso, digamos, el contenido del medio ambiente. Pero ¿qué es lo que voy a hacer yo? No solo les voy a explicar a los chicos a grandes rasgos qué es el medio ambiente. Lo puedo contextualizar tal vez si cerca de mi comunidad hay un río que se está contaminando o si hay alguna empresa que digamos está cerca de ahí están tirando basura. Entonces yo lo puedo contextualizar y ya me puedo ir abarcando mucho más temas. Ese es el error más grande que a veces comete uno de maestro, que donde ve que el CNB le marca ciertos temas, yo quedarme solo con esos temas, cuando en realidad uno puede ampliar la gama de temas que puede meter en el principal que está ahí. Eso es lo que entiendo yo que es el macro curricular, que es donde nos da como la guía y la pauta de qué es lo que nosotros podemos hacer. Gracias, señor Helen. Yo después voy a tratar de hacer un comentario general. Continuamos, profe José Leonel. Muy bien, gracias, licenciado. Sí, la verdad que aquí nos habla sobre lo del CNB y cómo debemos de irlo adaptando a nuestra realidad, ¿verdad? Nosotros tuvimos la oportunidad que cuando planificamos el año pasado, antepasado, algo así, tuvimos esta oportunidad de ir adaptando los contenidos, ¿verdad? En la realidad, pues yo no ejerzo como docente, pero en cierta manera en mi trabajo hago algo parecido, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros planificamos y vamos pues planeando las actividades de acuerdo a un reglamento que nosotros tenemos. Hágase, por ejemplo, el CNB, ¿verdad? Pero en mi caso, tenemos un reglamento en el que nos va pues dando como una orientación claramente por dónde debemos de ir, ¿verdad? Darnos como una vía por dónde debemos de ir. Claro que en el camino y muchas veces se presentan distintas actividades que muchas veces pues toca que modificar algunos casos, ¿verdad? O tomar decisiones, pero que en sí tenemos algo como de base para podernos guiar, ¿verdad? Aunque muchas veces la realidad se nos va a presentar diferente, pero sí tenemos algo de cómo enmarcarnos, ¿verdad? Tal y como nos tiene aquí el título, un macro, ¿verdad? Algo que nos tiene pues como que la idea principal, ¿verdad? Gracias, profe. Continuamos. Sí, también, licenciado, ahí nos habla de la evaluación. En el CNB encontramos lo que son las herramientas de evaluación que no solo nos dictan a utilizar una, ¿verdad? Sino que podemos utilizar la coevaluación, la heteroevaluación, o sea, hay diferentes herramientas que podemos utilizar para beneficiar también al alumno, ¿verdad? También ahí nos habla de las orientaciones didácticas. Ahí traen bonitas actividades que cuando nosotros estamos planificando, ahí es donde nos entretenemos bastante, ¿verdad? Para planificar qué actividades se va a realizar para cada tema. Pero el CNB nos trae de una vez actividades que nos sugiere realizar en nuestro salón de clases. Solamente, licenciado, gracias. Gracias, señor Gracie. Continuamos. Gracias, Lick. Yo creo que ya en este punto los que participamos vamos a llegar a lo mismo, ¿verdad? Pero ahí nos dice bien claro que el CNB solo es una orientación didáctica y de evaluación con la finalidad de guiar a los maestros, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que a veces se toma literal la planificación que está ahí sin tomar en cuenta el objetivo final, que es el aprendizaje del alumno, ¿verdad? Y nos dice ahí también bien claro que eso se logra con la
interacción que el alumno tiene al final para saber qué tanto aprendió. Y como dijo el señor Helen, eso se da con algunas clases que son más prácticas, por ejemplo, la que ella nombró, y en el caso de emprendimiento, ¿verdad? Que se les enseña a hacer un presupuesto, emprender, pero se les plantea de una forma tan grande a veces y no se lleva a cabo, ¿verdad? No se cumple el propósito, que es que el alumno aprenda a desarrollar un emprendimiento para obtener ese objetivo, ¿verdad? Que es enseñar y aprender. Gracias, señor Lucy. Bien. Continuamos. La concreción curricular para mí, o sea, como lo entiendo yo, es seleccionar los contenidos que le serán de utilidad al alumno. Por ejemplo, el aprendizaje significativo y de acuerdo al contexto. Gracias, señor Julieta. Con respecto a donde dice que la orientación didáctica, bueno, los maestros pues debemos de ser, aparte de orientadores, tener una didáctica pues que los alumnos puedan aprender de forma significativa, ¿verdad? A mí me tocó que es alfabetizar. Y entonces yo les comentaba a porque ya como ya son personas mayores y le voy hablando de como de proyectos y luego ustedes saben lo que son los tiempos de las milpas y pues me empecé a ver lo que estaba alrededor mío y les comenté, les empecé a decir que miraran, ¿verdad? Entonces ellos comenzaron a ver su entorno y aprendieron de una forma, pues, a lo que está alrededor, ¿verdad? Como que ver lo que está en nuestro alcance y pues ahí innovar, ¿verdad? Solamente. Gracias, señor Lidia. Sí, licenciada, como estaba diciendo señor Lidia, se debe de trabajar en el campo donde se está rodeado, porque en el área rural y en el área urbana no puede ser un mismo proyecto. Se puede ejecutar, pero de diferentes formas, ya que el lugar está establecido según como la forma de trabajo. Porque no puedo llegar a decirle al urbano, trabajemos un proyecto de tierras, por ejemplo, porque puede haber poco conocimiento. La estructura del CNB tiene que limitarse para trabajar con lo que tiene alcance y para poder hacerlo de una forma bien hecha. Gracias, señor Zulmo. No sé, señor Nelly, tenía la mano levantada antes, señor Grecia. Sí, licenciado, fíjese que para mí el macro currículo lo han propuesto las mesas técnicas del Ministerio de Educación como parámetros generales, ¿verdad? En donde están todas las competencias generalizadas a alcanzar durante todo el proceso educativo. Ahora, la concreción curricular la hacemos los docentes cuando seleccionamos, como decía el señor Julieta, aquellos contenidos que mejor contribuyen a la adquisición de competencias, ¿verdad? Pero no dejando atrás también que, por ejemplo, los niños, digamos, del área rural, pues también tienen derecho o deberían de tener, por ejemplo, a tener nociones, ¿verdad? Porque ¿qué sabemos si este niño en el futuro se va a venir al área urbana, ¿verdad? Entonces va a tener alcance de las herramientas, ya va a tener los conocimientos básicos, pues para poder desempeñarse en cualquier labor en el área urbana, ¿verdad? Y de igual forma, los niños del área urbana, por ejemplo, el Ministerio de Educación hace 2 años le dio mucho auge a los que eran los huertos escolares, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando estuvimos en el PADEP, pues nosotros trabajamos proyectos de huertos escolares con niños del área urbana, en adaptando, ¿verdad? Contextualizando y trayendo materiales que están al alcance de ellos, ¿verdad? Entonces, esa es la chispa del docente, ¿verdad? Ponerle su toque en el planeamiento que va a desarrollar. Gracias, señor Nelly. Señor Grecia. Buenos días, licenciado. Por ejemplo, con la concentración curricular, licenciado, igual tiene la función fundamental, como estaba diciendo señor Nelly,
O sea, la organización de la práctica del docente, ¿verdad? Como la sistematización de lo que el maestro tiene que realizar dentro del aula. Por lo tanto, el conjunto, por ejemplo, de objetivos, destrezas, las metodologías, los contenidos y la evaluación. Gracias, señora Grecia. Muy bien. Ahí estamos todos los que tenían la mano levantada. Gracias por su participación, muy puntuales sus participaciones. Cada uno de ustedes tiene un enfoque hacia el tema de concreción curricular, que al final termina en la elección de esos temas para trabajar con los niños en el área donde yo estoy, donde yo me encuentro en ese momento. Como decía señora Eli, para lograr las competencias siempre que son las que al final queremos que logre cada uno de los estudiantes que tenemos en nuestras aulas. Concreción curricular. Un ejemplo que les va a servir a ustedes para desarrollar la actividad que van a hacer durante la semana. Bueno, una de las actividades que van a hacer durante la semana para el curso allá en la plataforma. Acá en Esquipulas se siembra maíz. Entonces el tema la siembra. ¿Cómo voy a concretar yo ese tema de la siembra y cómo se lo voy a enseñar yo a los niños? Bueno, primero tengo que pensarlo. Lo pienso y lo agrego dentro de mi planificación. Tengo que agregar dentro de mi planificación ese tema de la siembra. Y específicamente, como aquí en Esquipula se siembra el maíz, entonces siembra de maíz. El producto, maíz. Pero alguno de ustedes me puede decir, mire, también se siembra café. Muy bien, el café lo vamos a dejar para que ustedes realicen la tarea. Pero el maíz, que vamos a tomar. Ya lo tengo en mi planificación, ya lo agregué en un tema y voy a comenzar a desarrollar ese tema con los niños. Y lo voy a desarrollar indicándoles de que el maíz es uno de los productos que los ancestros nuestros siempre lo han consumido y lo han cosechado. Yo me alargo ahí enseñando. Después de ello, pregunto, ¿quiénes siembran maíz? ¿Quiénes conocen a alguien que siembra maíz? Y algunos le van a decir, yo, fíjese que mi papá va a sembrar maíz. Fíjese que yo he acompañado a mi tío a sembrar maíz, o yo voy con mi papá al terreno a sembrar maíz, y fíjese que me han llevado también a sacar los elotes, y fíjate que son bien ricos cuando están, y fíjese que también le conocen unos elotes que les dicen que son de lejos, pero es porque el granito está muy separado entre ellos. Entonces comienzan a contar experiencias. Ellos, solitos ellos, van sacando y van dando a conocer la información. Y alguno por ahí dice, fíjese, profe, de que también mi papá dice que se siembra el maíz después de la primera tormenta cuando va a entrar el invierno. Ahí ya comienza y el otro dice, sí, fíjese que mi papá también así lo hace. Y comienza ya la información a fluir. Y no se dan ni cuenta cuando ya estamos desarrollando el tema con ellos. Y otro dice, por ahí, fíjese que mi papá dice que siembra cuando la luna está tierna, por ejemplo. Es un ejemplo. Yo no estoy seguro de si se siembra en luna tierna o algo así por el estilo. Así que es un ejemplo. Fíjense que dice que siembra cuando la luna está tierna. Ya viene a fluir la información. Entonces la luna también influye. Entonces, usted como docente también debe conocer un poco de la cultura local, conociendo las tradiciones o costumbres locales. Mucha gente toma en cuenta el ciclo de la luna para sembrar maíz. Ya sea en luna tierna, luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente. Mire, entonces comienza usted y también abarca ese tema y desarrolla ese tema del ciclo de la luna. Y lo desarrolla con los niños.
Y como ya lo adentraron en la siembra del maíz, también lo va alineando y lo va adaptando a la siembra de maíz con el ciclo de la luna. ¿En qué meses siembra? Usted debe conocer en qué meses siembra maíz, en qué fechas deben sembrar el maíz. Y al cuánto tiempo ya la semilla germina. También debe informarse. Porque los niños puede hacer que por experiencia le digan, y fíjese que a los 3 días yo fui, ya la matita estaba pero chiquitita, mire, fíjese que tenía como 1 centímetro. Ay, mire, ya amarra otro tema. También amarra medidas. Pudiera ser. Fíjese que mi papá saca los elotes a los 2 meses o al mes y medio. También ya debe conocer el proceso de crecimiento de la mata. Fíjese que a mí me llevó una vez a doblar, me dijo él. Me dijo mi papá que íbamos a ir a doblar la milpa. Mire, ya salió otra característica. ¿Y salió de dónde? Salió de ellos. La información salió de ellos. El tema ya se nos amplió. Y va saliendo mucha información y que solitos ellos van dando. Y yo solamente voy a ir entonces asegurándoles que la información que ellos tienen sí es cierta, pero que también está respaldada por algo diferente. Está respaldada también científicamente que se debe sembrar en tal fecha, porque en esa fecha es la mejor, que la fecha de producción del maíz se lleva que 2 meses, depende del tipo de maíz. Ahí voy a hablar del tipo de maíz también. Y hay tipo de maíz que se lleva los 3 meses exactos para poder sacar la cosecha. Y ya después comienzan a hablar sobre el desgranado o la mazorca y comienza el tema a ampliarse. Y usted, según su planificación, lo iba a desarrollar en términos de 2 semanas. Resulta que le abarcó 3, porque se amplió. Todo eso, entonces, es concreción curricular. Al final, a eso se refiere. Concretar ese contenido en la realidad. Entonces, el tema fue uno, pero del tema salió otro tema y salió un subtema más y un subtema por otro lado y otro subtema por otro lado que después usted los puede ir amarrando para ir desarrollando diferentes contenidos que usted sabe que los tiene que desarrollar en diferentes niveles, depende del grado. Esto es concreción curricular. Y usted incluso puede colocarles en una tarea a ellos sobre eso, porque lo conocen, es su tema, ellos han acompañado en ese proceso al padre de familia. Entonces, el tema se puede ir ampliando y se puede incluso graficar como la tarea que les voy a dejar y que debe salir todo sobre el tema específicamente. Y en este caso del maíz. ¿Qué problemas tiene el maíz? ¿Hay alguna plaga que le afecte? Y comenzamos a hablar sobre toda esa parte del maíz. Entonces, concretamos un tema que al final lo desarrolla el mismo estudiante, si se dan cuenta. Y aquí es lo que vamos a retomar y que dice que es posible que el alumno participe activamente en la construcción de ese conocimiento y que al final nosotros vamos a irle dando esas ayudas adecuadas para irle cimentando ese conocimiento que ya tiene por experiencia, pero nosotros le vamos a ir dando la base teórica. A eso se refiere la concreción curricular. Porque la base teórica y la base científica, ustedes buscan lecturas sobre la siembra de maíz, se van a dar cuenta que hay una vastedad de información que podemos irsela dando a esa experiencia que tiene el estudiante al acompañar a su papá con las enfermedades, con qué tipo de abono, que cuánto granito siembra, que cómo se llama el aparato que utilizan para sembrar, que a qué distancia siembran la mata, porque si no, no se da. Eso lo tiene él por experiencia, pero usted se lo va a cimentar, ese conocimiento con base científica, con información certera, porque usted se va a tener que informar hasta, como le dije, de los ciclos de la luna.
para poder sembrar el maíz. Entonces, sobre la siembra o sobre el tema, que el nombre que ustedes le quieran colocar o el nombre como lo encuentren en el CNB, pueden ir adaptando, lo pueden ir concretando. Entonces, yo solamente hablo del maíz, pero al lado del maíz, algún estudiante le va a decir, fíjese que mi papá después de sacar el maíz, después de que se dobla la mata, fíjese que también después dice que vamos a ir a sembrar frijol. Ah, ya va otro tema, mire usted. También se siembra frijol. ¿Y por qué se siembra el frijol ahí al lado de la mata seca del maíz? Ah, pues fíjese que mi papá dice que se siembra porque la mata cuando va creciendo debe tener dónde agarrarse. Ah, mire, ya salió mi experiencia. Entonces, eso es concretar ese conocimiento que el mismo estudiante va desarrollando, que el mismo estudiante va ampliando. Y que muchas veces uno como docente solamente conoce la teoría y ellos que tienen la experiencia termina complementándose esa información. Profe Carlos tiene la mano levantada después de esta participación. Gracias, licenciado. Qué calidad, licenciado, porque yo cuando ahorita que estábamos con el privado y que vimos lo que es la adecuación curricular, ¿va? Que simplemente es como la palabra dice, es adecuar los contenidos del CNB, pues en la manera como se llama. Qué calidad ahorita que se habló de concreción curricular, ¿va? Porque en realidad es concretar ya en la práctica el tema que se está dando. Entonces a mí en mi caso me quedó muy claro y le agradezco por las explicaciones, ¿no? Porque uno al tener tanto término, tanta terminología, que adecuación curricular, que todo eso, uno a veces hasta le da un poco de así como de aversión a eso, ¿va? Pero ya cuando uno ya entra, ahí le va tomando más sentido y entiende cada uno de los términos. Gracias, Lica. Muy bien, profe Carlos. Entonces, esa elección de contenidos del CNB que hace el docente para poder desarrollarlos con los estudiantes y que lo lleven a lograr esas competencias, van encaminadas con trabajar temas locales, porque a eso se refiere la concreción curricular. Se refiere a hablarle al niño y enseñarle esos contenidos con el lenguaje, con experiencias de la localidad que él mismo conoce muchas veces. Y que nosotros también vamos enriqueciéndonos por esa experiencia que el mismo niño va contándonos. A eso se refiere la concreción curricular. ¿Alguien más quiere aportar, quiere informar, quiere ampliar, quiere agregar algún tipo de comentario? Bien, ¿qué se va a desarrollar acá como tarea? Lo que van a desarrollar ustedes como tarea sería un ejemplo de lo que acabo yo de hacer, que yo lo hice así a grandes rasgos, que por cierto ya me quedan solo 5 minutos. Van a trabajar la concreción curricular, o sea, el proceso de cómo enseñar el tema sobre la siembra de café. Es el tema que aquí en Esquipulas todos conocemos, o por lo menos sabemos que aquí se siembra café. Y ahorita con esta pequeña tarea nos vamos a adentrar un poquito más al tema. Entonces, la siembra de café. ¿Cuándo se siembra café? ¿En qué fechas? ¿A cuánto tiempo se saca la primera producción? ¿Cómo debe mantenerse el terreno en donde se encuentran las matas de café? ¿Qué tipo de café se siembran? Hay variantes entre un tipo y otro. Se toma en cuenta la luna para sembrar café. ¿Cuál es el proceso para llegar a tener una taza de café al final nosotros en la casa? Entonces, el tema de la siembra de café lo dejo porque es un ejemplo muy similar al que acabo de explicar, para que no se tenga mucha dificultad a la hora de desarrollar la tarea. Entonces, si tienen dudas, por favor, ahí las vamos despejando. Licenciado, ¿esta tarea es para ahorita o usted va a subir en la plataforma? Esta tarea es para la semana. Es para la semana. Bueno, gracias. Así es. Pasamos en este tiempecito que tenemos, 3 minutos, al segundo nivel. Vamos a continuar con ese tema
porque al segundo, perdón, ese siempre sigue siendo la concreción del tema. El primero, ¿cuál era? Ya me confundí en esta parte. Bueno, el primer nivel de concreción curricular, vamos a ver el segundo nivel de concreción curricular, que al final termina sobre la acción que corresponde directamente a los profesores, que es lo que decía, de lograr tener la planificación de ese punto de partida del primer nivel, que es adaptar el currículum al contexto, ¿verdad? Que ya lo habíamos comentado. En el tercer nivel de la concreción, igual, vamos a hablar de que lo hace y es la tarea que ustedes van a hacer directamente. La tarea específicamente, que es lo que el docente debería estar haciendo al final. Es lo que el docente debería estar trabajando en el aula. Que es ya el trabajo específico. Ustedes, no sé si habían escuchado el tema de la concreción curricular ya desde lo que es el Ministerio de Educación, que es el primer nivel. Pero el Ministerio de Educación como primer nivel ya habla sobre la concreción curricular. Y hay mucha información y hay libros ya sobre la concreción curricular como primer nivel, como Ministerio de Educación. Y el segundo nivel es como institución y ahorita ya como el docente en el aula, que es lo que uno termina haciendo. Prácticamente abarqué los tres niveles yo acá en el ejemplo, porque el docente lo que hace es hacerlo ya con el estudiante en el ámbito del aula, en donde ya trabajó su plan, ya lo va y desarrolla esa programación, ese plan que plasmó. Al final es preciso desglosar los objetivos, las destrezas y los contenidos de ese programa curricular que al final el docente termina desarrollando en el aula, en el salón. Entonces, el primer nivel de la concreción es la institución. Esta parte, sobre el nivel macro. Cada uno de las personas que colaboraron haciendo el currículum terminaron agregando y terminan agregando esa concreción, que es adaptar, y ya hay elaborados muchos materiales sobre ese tipo de concreción, aunque los temas terminan siempre adaptándose a la localidad. El segundo nivel es de la institución, de la escuela, el contexto de la escuela. Y el tercer nivel es el del desarrollo de esa concreción, de esos contenidos, de esa planificación en el aula del docente con sus estudiantes. Ese es el tercer nivel. Entonces el nivel macro, el nivel meso, o sea, grande, macro, el nivel medio, que sería en la institución, que sería